Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, depende de donde sean. Muchas gracias por estar hoy acompañándome en vivo y en directo. Bueno, soy Leandro Andrada, bienvenidos todos a este webinar, colaboración entre FX Street y, bueno, pues Forex Analytics. Voy a dar paso directamente al MetaTrader. Y bueno, pues vamos a ver qué posibilidades. Vamos a ver este webinar de hoy, técnico educativo, qué posibilidades podemos tener para desarrollar nuestro modelo de trading en tendencias, en criptomonedas. Para ello, bueno, me voy a basar principalmente en tres criptomonedas, que de hecho Bitcoin ya saben que pues la SEC anunció pues ese ETF y bueno, pues parece que bastantes casas relacionadas con la comercialización de criptos, concretamente Bitcoin, observen cómo bueno, pues, han tenido esa posibilidad de un pico ascendente y han estado, bueno, pues deshaciendo posiciones claramente por ahora dentro de Bitcoin. Bueno, nosotros como traders vamos a tratar de analizar, como siempre lo hacemos, el riesgo, la recompensa en cada operación. Para ello me voy a basar en varios intervalos de tiempos. Voy a comenzar por semanal, voy a terminar en H4, que yo creo que es un intervalo de tiempo en intradía que, bueno, pues en general es un intradía que casi todo el mundo lo podría seguir, puesto que, bueno, no requiere tampoco estar ahí delante de la pantalla excesivas horas. Bueno, comenzamos por Bitcoin. Bueno, antes de comenzar, por supuesto, recordar rápidamente los dos indicadores que tengo en la pantalla. Uno son las medias de 34 exponenciales. Recuerden que es, bueno, pues lo que yo utilizo como ciclo de mercado, siempre aplicadas a las máximos, aplicadas a los cierres, aplicadas a los muy buenas, estimado amigo Bando, muy buenas tardes o muchas gracias. Amigo, me comenta, hola, bueno, pues gracias por estar hoy aquí conmigo en este webinar de criptomonedas. Bueno, pues como les decía, y aplicadas la de abajo a los mínimos, ¿no? Esta de aquí, que bueno, pues creo que ya la había sacado. Bueno, y el segundo indicador, la posibilidad del OSMA. Recuerden que es un indicador de, bueno, pues simplemente de momento, de fractura, el que utilizo cuando se produce una fractura de línea y pues a partir de ahí se ve si, por ejemplo, la fractura es positiva, como en este caso el precio está por encima del ciclo de mercado y el indicador precisamente está también por encima de cero. Eso implicaría, bueno, para mí una fractura con momento. Otro detalle importante, independientemente del time frame que estemos utilizando, precisamente para evitar este problema, ¿de acuerdo? Sea semanal, ahora estoy en semanal, me da igual que sea semanal, que sean diario, que sean H4, al final el control de riesgo, saben que yo realmente lo realizo por cada diagrama de tiempos, siempre puedo tratar de buscar esa posición, ¿no? De si considero que un diagrama de tiempo, como por ejemplo el semanal o el diario directamente, está en una zona interesante de compras en tendencia, pues siempre puedo tratar de buscar esa posición en intervalos inferiores de continuación de la tendencia, ¿no? En vez de oponerme a ella, pero siempre tratando de controlar el riesgo. Eso es una premisa que para mí es importantísima, siempre controlando el riesgo en el diagrama de tiempos en el que estoy analizando la operación. Bueno, vamos a ver por qué Bitcoin se situó en su zona de compras y fíjense que voy a hacer un zoom para verlo mejor. Observen que aquí nos hizo un pivote de máximos, segundo pivote de máximos, tercer pivote de máximos, cuarto pivote de máximos y bueno, por aquí todavía no es pivote de máximos. ¿Por qué esta vela todavía no es pivote de máximos? Bueno, pues para que sea pivote de máximos, recuerden que necesito dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, exactamente igual aquí, dos por la derecha, por la izquierda, dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, cuyas máximos en este caso no superen la que considero como pivote. Por ejemplo, esta de aquí, dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, dos o más con dos velas es más que suficiente y aquí ya tendría mi pivote de máximos. Por ese motivo todavía
considero que no es un pivote de máximos. Necesito dos velas semanales, estoy en semanal, este es el diagrama de tiempos que utilizo, ahora luego iremos bajando, pues necesitaría dos velas por la derecha para que realmente sea pivote de máximos. ¿Por qué me enfoco en pivotes de máximos? Bueno, pues porque realmente los pivotes de máximos observen como Bitcoin fractura y viene a apoyarse ahí como soporte. ¿De acuerdo? En esta vela, observen cómo se viene a apoyar. ¿Cómo vuelve a fracturar? Vuelve a apoyarse como soporte nuevamente en este pivote de máximos, en el mismo, simplemente son áreas de soporte. No tiene por qué apoyarse como soporte, simplemente puede producir fractura y continuar. Pero si produce ese soporte, justamente eso es lo que yo voy buscando para tratar de unirme a la tendencia. Lógicamente, si no produce aquí, por ejemplo, hubiera deseado que Bitcoin hubiera venido a apoyarse como soporte en el pivote y continuar o un poquito más, ¿no? Ese baile que saben que desarrolla el precio en torno a los soportes y resistencias. Me enfoco en una zona de compras en posiciones de pivotes de máximos. Ahora mismo vamos a comenzar por la última vela, buscamos pivote de máximos y bueno, resulta que encontramos este, es el primero, porque ya hemos comentado que este todavía no es pivote, deberíamos de seguir esperando y esta es la primera vela que tiene dos velas por la derecha y dos por la izquierda, cuyos máximos no superan al candidato a pivote, luego efectivamente es pivote. Bueno, pues su inmediato a la izquierda superior me tendría que venir a este pivote de máximos, dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, máximos no lo superan, luego efectivamente también es pivote de máximos y yo podría trazar mi primera línea de resistencia. Luego aquí tenemos un área de resistencia efectiva y claro, en semanal, fíjense que llevamos más de un mes concretamente en este área de resistencia, porque claro, velas semanales y aquí salen 6 barras, pues fíjense, un mes y bueno, pues lógicamente todavía no ha completado la semana esta actual que estamos en ella, bueno, pues un mes y una semana y algún día, ¿no? Bueno, el caso es que al final observamos que es un potente área de resistencia. Bueno, ¿por dónde estaría el soporte? El soporte para mí de este análisis semanal, que es donde yo podría tratar de buscar ya mis configuraciones, por ejemplo, en H4, en H1, en diario, a favor de esta tendencia semanal, a favor de esta proyección semanal, lógicamente el soporte fundamental, voy a trazar los niveles FIBO, voy a tomar esta herramienta de Fibonacci, como siempre lo hacemos, voy a situar el 100% en el pivote, aquí el pivote más cercano a donde se ha producido la fractura. Fíjense que se produjo la fractura en este área, en estas dos velas, y además observen que tenía momento positivo. Luego, si es momento positivo, yo doy por válida esta fractura en resistencia y ahora busco el soporte mayor relativo a esa línea, ¿no? Que es donde yo, como digo, podría tratar de buscar una posición ascendente concretamente en Bitcoin. Y me voy a ir directamente al área 78-88, ¿no? Lo que yo denomino área de control. Voy a desplazar los fibos a la derecha para que lo veamos mejor fuera de las velas y observamos que efectivamente aquí tendría el área 88, área 78 y como ven, perdón, he trazado el 100% en el punto más cercano a la fractura y el 0%, perdón que no lo he dicho, me lo he llevado al punto más alejado dentro de la aplicación de esta línea, ¿no? Si nos fijamos, la línea que he trazado de resistencia de todos los puntos interior que van desde este pivote, que por definición desde ahí nació la línea que yo he dibujado, en el punto más, en el pivote a la izquierda superior del que yo había buscado, concretamente habíamos llegado a este. Luego de todos los puntos, el más alejado a la línea, bueno, podría ser este, incluso si hubiera un doble suelo, en este caso, bueno, pues cualquiera de los dos, como son horizontales los niveles, no se alterarían. Luego es importante. El 0% me lo he llevado al punto más alejado que concretamente a la línea, que concretamente lo tendría ahí. Ese sería el 0. Bueno, pues ya tengo los niveles de 100, 0 y, como digo, importante área de soporte. De hecho, fíjense cómo las velas semanales ya van soportadas en el nivel 88. Si echamos un vistazo a la izquierda, esto siempre es importante hacer ese ejercicio, observamos que ese área 78-88 es un área también interesante. Como ven, aquí ha sido ya resistencia.
también resistencia, también soporte, observen cómo hace el juego, posibilidad de resistencia donde partió la pierna, interesante porque a la vuelta como 1, 2, 3, 4, como para el Bitcoin concretamente en ese área de resistencia y al fracturarlo como se apoya, soporte, 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 mientras tanto nos va realizando nuestro pivote de máximos, soporte, sigue soportado y sigue soportado. Bueno, pues aquí tendría yo la primera posibilidad de búsqueda de una posición de entrada a favor de la tendencia en Bitcoin. ¿Qué es lo que sucede? Pues que soy un trader. Puede ser que yo esté equivocado, lógicamente. Luego, bueno, las posiciones a partir de este área, yo ya sé que tengo que buscar mis posiciones. Es decir, que si Bitcoin se introduce luego todavía, cuidado, que le queda caída. Para mi plan en semanal, le queda caída. Si se introduce en este área, pues yo ya puedo predisponer en un diagrama de tiempos inferior a una posibilidad de continuación. Objetivo, está claro, el soporte, el punto de entrada, el área aproximadamente este de entrada ya lo conozco porque ya lo he encontrado, posibilidad de objetivo, primera extensión de Fibonacci, que concretamente para mí sería este área al 127,2%. Ahí tendríamos una primera parada en resistencia de Bitcoin, que sería para mí un objetivo. Segunda posibilidad de objetivo, estaríamos hablando del 161,8%. Como decía, somos traders, no somos adivinos, luego debemos de tener un punto en el cual bueno, pues esta configuración de precios ya no tiene validez. Ya tenemos que cambiar la perspectiva, estamos equivocados y resulta que no se puede seguir buscando compras en Bitcoin porque hemos cambiado a zona de ventas. Bueno, aquí tenemos el ciclo de mercado. Primera posibilidad de cambio aquí sería en torno a ese área, en torno a los, bueno, 32,683, como ven ahí, 32.000 aproximadamente. Si Bitcoin fractura mi ciclo de mercado, se introduce en la zona de ventas y empezaré a buscar pivotes de mínimos. Concretamente, como por ejemplo estos pivotes de mínimos, empezaré a buscar líneas de soporte para ser fracturada. Exactamente lo contrario a lo que estoy buscando en zona de compras. Luego, ahí empezaría. Lógicamente, si yo voy a hacer una operación semanal, cualquier entrada en este área, posibilidad de invalidación, primer nivel libre que tenemos en la zona de ventas, para mí siempre va a ser el 30,161, concretamente este área de cotización que corresponde al nivel 50% de Fibonacci. Por lo tanto, cualquier entrada en semanal que yo pudiera optar para Bitcoin estaría equivocado concretamente en ese nivel, a partir del cual, bueno, pues me tengo que replantear mi posición. Esto en cuanto, lógicamente, Bitcoin esté por encima de este área de soporte, pues yo puedo destinar mis esfuerzos precisamente a ir a diario, ¿no? A posiciones diarias o incluso H4 para ver y posicionarme a favor de la tendencia. La tendencia ya he visto que estoy esperando, no es el momento, pero estoy esperando un pulso ascendente en Bitcoin. ¿Por qué no es el momento? Observen que en diario, he cambiado a diario y el momento me apunta a ventas. ¿Qué significa? Pues que primera línea, por ejemplo, recuerden que hemos definido los pivotes de máximos, ahora pivotes de mínimos, necesito dos velas por la derecha, todavía esta no ha cerrado, luego todavía no podemos hablar de que corresponda y que sea un pivote de máximos cuando cierre la vela de hoy. Si no perforó este pivote, bueno, pues podríamos decir que con su inmediato a la izquierda, concretamente con este inferior, podríamos trazar una nueva línea, ¿recuerdo? Pero recuerden que debo esperar a que realmente sea pivote de mínimos. ¿Cómo? Cerrando esta vela, abriendo la siguiente y que no se haya perforado ese pivote, porque si no me tendré que venir a este pivote para tratar de hacer el control de riesgo con su inmediato a la izquierda inferior, que lo tendría aquí, y trazar el control de riesgo sobre esa otra línea distinta. Vamos a suponer que de la primera línea que acabo de trazar, pues realmente llega a ser pivote de mínimos. ¿Vale? Vamos a suponerlo, si no, ya sabemos que nos tenemos que venir a esta. Es decir, que la vela actual no perfora el pivote de mínimos, se queda, y a la siguiente lo perfora. Bueno, pues ahí tendríamos una posición en contra totalmente de la tendencia principal semanal,
que hemos visto. También podríamos, por supuesto, hacer su análisis de riesgos correspondiente de la misma manera. Fíjense que si primero necesito que se produzca esa fractura, ¿de acuerdo? Por ahora sería un soporte efectivo. Recuerden que hemos tenido la hipótesis que realmente es pivote de mínimos y que esta vela no perfora el pivote, si no me tendría que venir a la siguiente línea que había dibujado, ¿de acuerdo? Que es el mismo estudio, pero realmente necesito que sea pivote de mínimos. Si no es pivote de mínimos, no puedo hacer este estudio porque yo hago el estudio solamente sobre los pivotes reales, de mínimos o de máximos. Bueno, posibilidad de esa hipótesis, ¿de acuerdo? Fractura de ese soporte, por ahora sería efectivo y tendríamos un potentísimo área de resistencia en diario para Bitcoin en torno a los 42.220, 43.000, 43K. Fíjense, dólares. Y la posibilidad de fractura y resistencia precisamente podría hacer, bueno, pues que Bitcoin tomara el primer objetivo, 127,2%. Bueno, en este caso sería una operación contra la tendencia semanal que hemos visto y tendría dos opciones, o tratar de, mientras espero precisamente a que se desarrolle una configuración de precios a favor de esa tendencia semanal, bueno, podría hacer operaciones en contra de la tendencia. Observen que este área es por ahora es un área potente de resistencia en este spike, en esta, bueno, pues ha habido aquí una clara inversión de precios, es decir, claramente se han deshecho muchísimas posiciones y bueno, pues eso, como tampoco estamos seguros hacia dónde llega nunca una tendencia, nosotros como trader tratamos de continuarla y a favor de la que se pueda producir, tendremos que ir saliendo por niveles. Fíjense, no lo he comentado antes, la operación que hemos visto antes en semanal al 161,8%, ese 78,50 era un 1 a 3. Me voy a basar en este gráfico diario. Observen que si se produce la fractura, repito, siempre primero necesitamos esa fractura de precios porque por ahora es un soporte y una venta sobre un soporte no es buena idea. Una venta es mejor sobre una resistencia, es decir, necesito que el precio vaya subiendo, resistencia menor mi línea, resistencia mayor, mi área de control de riesgo que vuelve a ser el mismo. Fíjense, el 78,88 que refleja perfectamente el soporte y la resistencia del precio en el histórico. Es importante que, como somos traders, pues necesito un punto en el cual, bueno, pues oye, yo estoy equivocado y tengo que repensar mi actuación sobre, en este caso, Bitcoin. 61,8 en este caso sería el punto de invalidación de esta operación diario contra ese semanal a favor del 127 y 161. Observen que cualquier entrada de Bitcoin en este área, lo más que se aproxima al 78, con una invalidación en 61, que es el primer nivel libre que tenemos esta vez en la zona opuesta. Fíjense que estamos pensando en vender Bitcoin si perfora ese soporte. Posibilidad de en zona de compras es el primer nivel libre que tenemos de Fibonacci, 61,8. Observen que tenemos un 1 a 5, un 1 a 5 al 161,8%. Y eso es bastante interesante, la verdad. Siempre que tenemos una posibilidad de 1 a 5, tendríamos el 1 a 3 al 127. Para mí siempre es una buena forma de aproximación a los mercados. Fíjense que como nosotros podemos estar, son posibilidades, son probabilidades al final, no nos engañemos. Podemos estar acertados, tenemos que controlar muy bien el riesgo. Recuerden aquel webinar de trading sostenible que hicimos aquí en FX Street, lo pueden repasar, que está en el canal, en la lista de la playlist de YouTube. Recuérdelo, no pasar del 1% de su capital es fundamental. Al final, no, una operación no tiene que determinar lo bueno o lo malo que sea yo como trader, no, es cómo controlo el riesgo en cada una de las operaciones que realizo. Ahí sí, eso es lo que tiene que determinar lo bueno o lo malo que sea yo como trader, cómo yo controlo y corto las pérdidas controlando el riesgo medido según lo calculado y cómo dejo correr los beneficios, como digo, a 1,3, 1,5. Fíjense que como son probabilidades, pues simplemente el estar 2, 3, 4, hasta 5, 6, hasta 7 operaciones consecutivas
perdidas. Fíjense qué interesante. Si hacemos un trading sostenible con dos que acertemos, estaríamos en +10, con un 1 a 5 buscando estas operaciones, ¿de acuerdo? Y si las hacemos en 1 a 3, fíjense que con dos estaríamos en +1, ¿no? Perdiendo 5, aquí serían dos operaciones acertadas, sería +6. Luego sería interesante. Trading sostenible, recuerden, si pasamos y excedemos de ese un 1%, las cuentas matemáticas ya no salen, porque resulta que lo que perdí es mucho mayor que lo que realmente voy a ingresar. Entonces ahí tengo un dilema. Me remito al webinar ese que hicimos en FX Street de trading sostenible, que es muy interesante. Bueno, pues aquí tendríamos esta posibilidad contra la tendencia. Si yo, lógicamente, puedo seguir bajando de diagrama de tiempos y en este caso observen que tendría este pivote de mínimos que ya se ha ejecutado con su inmediato a la izquierda inferior. Fíjense, quiero decir que aquí sí que es un pivote claro de mínimos y la posibilidad de control de riesgo en H4 también me la está dando el ciclo de mercado. Observen que el primer nivel libre lo tengo en 61.8, ahora he bajado a H4, esto es importante. No se ha fracturado la línea, cuidado, luego es un soporte efectivo, pero si se fractura, recuerden que desde H4 también podríamos controlar el riesgo. ¿Qué diferencias hay entre hacer H4 el control de riesgo en diario? Lógicamente, las velas van más deprisa. El ciclo de mercado va más deprisa y recuerden que esta operación será válida en el tiempo siempre y cuando el nivel 78 no se sitúe en su zona de compras. Es decir, que si el ciclo de mercado, después de haber fracturado este soporte, el Bitcoin no hace ese rebote a tiempo y continúa dibujando velas y el ciclo de mercado me sitúa el nivel 78 en zona de compras en H4, ya no es admisible controlar el riesgo en H4, porque yo tendría un nivel de venta en zona de compras y eso no es nada lógico para un plan de trading. Esa es la diferencia. Tendría que cambiar de time frame, lógicamente, y continuar por diario. Bueno, uno de los grandes, desde mi punto de vista, seguimos con Ethereum, uno de los grandes beneficios. Bueno, pues el que más se ha beneficiado de todo este tema del ETF, del que se han deshecho posiciones, el de la creación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC, desde mi punto de vista, ha sido Ethereum. ¿Por qué motivo? Pues por ese refrán, ¿no?, español, que al final, cuando, bueno, pues le pasa algo a Bitcoin, pues probablemente le pase algo también a Ethereum, ¿no? El refrán realmente es: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Bueno, pues la posibilidad de que Bitcoin y Ethereum compartan ese ETF, ¿no? Cada uno el suyo, lógicamente. Bueno, pues ahí Ethereum ha dicho: cuidado, que si Bitcoin, pues yo voy hacia arriba, ¿no? Y fíjense cómo igualmente empezamos por semanal el mismo análisis que hemos hecho con Bitcoin. Observen cómo igualmente estoy esperando que sea pivote de máximos, todavía no lo es. Aquí ya sí que tengo un pivote de máximos, segundo pivote de máximos, fíjense, pivote de máximos, pivote. Fíjense cómo en semanal produjo ese movimiento ascendente, se quedó en rango, posibilidad de pierna y aquí ya me ha fracturado este pivote de máximos. Ahora es un soporte para mí menor. Puedo trazar, como he hecho antes, desde este pivote de máximos inmediato a la izquierda, en este caso superior, esta línea de resistencia que, cuando lógicamente es fracturada, se convierte en un soporte menor. Soporte menor para mí. ¿Y dónde estará en este caso el soporte mayor? Mi área 78. Bueno, posibilidad del 100%, punto más cercano a la fractura. El 0% igual me lo llevo al punto más alejado dentro de esta línea que acabo de dibujar, exactamente igual que hemos hecho con Bitcoin. Y aquí tendríamos un nivel 78 que ahora mi obligación como trader, mi deber como trader, es tratar de ver el histórico, a ver si mi análisis realmente refleja mis hipótesis, que son posibilidades, no lo más que nos acerquemos a la realidad. Por ejemplo, si yo determino que a la fractura es un soporte menor y un soporte mayor, vamos a echar un vistazo. Efectivamente, fíjense aquí qué resistencia produjo y cómo obligó a Ethereum a ir hacia abajo, nuevamente resistencia, como a la vuelta, 1, 2 y 3 velas con resistencia, fractura, soporte, soporte, soporte. Todavía estamos en soporte en la semana anterior, luego, bueno, parece que sí, que efectivamente funciona el área.
Imagínense aquí, vamos, nos venimos aquí, concretamente estamos hablando ya del año prácticamente de finales del 2021. Concretamente, o principios del 2022, ahí tienen 23 de enero del 2022, concretamente este área, bueno, posibilidad de soporte, posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte en el año 2021, bueno, efectivamente, este área es un área importante para Ethereum. Luego, haciendo el mismo cálculo que hemos hecho con Bitcoin, si Ethereum, que no vamos a correr detrás del precio, observen lo que le ha sucedido a Bitcoin, no es un buen área. Ethereum puede continuar ascendiendo, puede llegar al objetivo 127, 161, 188. Pero lo que tenemos que tener claro es que dentro de este diagrama de tiempo semanal, el control de riesgo yo lo asumo en el área de 78, aproximadamente en este 2100 de cotización para Ethereum. Si luego yo estoy equivocado, el primer nivel libre será el 1820. Ahí tendríamos donde, bueno, pues la posibilidad de estar equivocado, yo tendría que salir, ya no sigo buscando operaciones de compra, en este caso en diagrama semanal. En Ethereum y estoy equivocado, tengo que asumirlo y buscar otra posibilidad. Pivote de mínimos, estoy en zona de ventas y tratar de buscar pues lo contrario, ¿no? Posiciones descendentes para Ethereum. Pero mientras que estemos por encima de este soporte, mi obligación como trader es buscar operaciones tendenciales. ¿Por qué motivo? Porque si observan siempre que se ha producido una tendencia, las mayores explosiones de los precios siempre se producen a favor de esa tendencia. Yo no digo que no haya velas negras, esas son las que debemos de, bueno, aprovechar para tratar de continuar la tendencia principal, ¿no? De cara a obtener el primer objetivo, en este caso ese 127,2%. Posibilidad de Ethereum, mucho mejor que la de Bitcoin. Fíjense que en Bitcoin teníamos una invalidación en el nivel 50 y en Ethereum en el 61. ¿Qué implica esto? Voy a hacer un zoom más todavía. Fíjense, aunque pierda el pivote. Observen que eso implica que estos puntos yo debo de utilizarlos entre el área del control y mi área de invalidación si voy a hacer operaciones en semanal para controlar el riesgo de mi cuenta. Sean responsables y tengan cuidado con el apalancamiento. Pero aquí tendremos que al 127, donde Bitcoin teníamos al 161, un 1 a 3, aquí lo tenemos al 127. Luego, si tengo que decidir nuevamente en en qué cripto quedarme, si entre Bitcoin y Ethereum, por riesgo-recompensa, está claro. Ethereum. Ethereum le gana la partida porque al 161 en semanal tendría un 1 a 5, un 1 a 5 y Bitcoin tenía un 1 a 3 según hemos visto en semanal. Ahora vamos a ir también haciendo el mismo ejercicio hacia abajo con Ethereum. Bueno, la posición diaria de Ethereum. Fíjense que en diario, igualmente, hacemos mismo análisis, primer pivote de máximos, segundo pivote de máximos, tercer pivote de máximos. Observen que aquí se ha producido nuevamente una fractura, ahora estoy en diario, en Ethereum, posibilidad de control de riesgo de esa pequeña línea de pivote de máximos inmediato a la izquierda superior. Vuelvo a trazar los fibos. Recuerden que siempre los trazamos de la misma manera, el 100% en el punto. Voy a hacer un zoom mejor. En el punto más cercano a la fractura, el 0% al punto más alejado. Fíjense que aquí la fractura donde se produjo, nuevamente observamos que se produce con momento apuntando a comprar, luego lo damos por válido para el control de riesgo 100%, 0%. Desde este pivote a la derecha es donde debo hacer el control de riesgo. Importante soporte menor, soporte mayor en el área 78. Observen este área de soporte. Para mí es fundamental en Ethereum. Si Ethereum viene a visitar este área de soporte, observen cómo los fibos claramente me determinan posibilidades de resistencia. No puedo segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta que se fractura. Bueno, pues ahora lo espero como soporte. No corro detrás del precio. Correr detrás del precio implica un mal riesgo-recompensa y somos traders. Es importante tener eso en mente. Somos traders, nos debemos al control de riesgo. Al final es un negocio de números, riesgo, recompensa. Puedo estar equivocado, pero si yo corro detrás del precio, implica que asumo más riesgo de la cuenta y menos recompensa de la que yo debería de haber esperado. Entonces ahí tengo un problema
que implica, bueno, pues a medida que vaya pasando el tiempo y vaya haciendo operaciones inconsistentes con muy mal riesgo-recompensa, pues lógicamente los números no me van a salir en beneficios. Va a ser más difícil porque si yo pierdo más un riesgo asumido y al final la operación que podía haber sido a 3 o a 5, pues al final llega a la extensión de Fibonacci esperada como objetivo y resulta que es un 1 a 1, pues fíjense, como mínimo necesito un 50% de aciertos y si hago operaciones 1 a menos de 1 en recompensa, ya no les quiero ni decir, ¿no? Puede ser que necesite un porcentaje tan elevado de aciertos que eso ya es imposible tenerlo en trading, ¿no? Porque precisamente son probabilidades, no son certezas. Esa es la cuestión. Bueno, potente nivel de soporte. Aquí observamos que Ethereum en diario volvemos a tener el 61. Fíjense en esta operación en diaria. No confundamos los fibos semanales, ¿de acuerdo? Ni las líneas que hemos dibujado de semanal con diario. Aquí ahora estoy en diario y mi misión, mi objetivo como trader es controlar el riesgo precisamente en diario. Este 78, posibilidad de invalidación 61, fíjense que volvemos a tener un 1 a 5 al 161, qué interesante. Y observen porque la operación real de Ethereum en semanal, cambio a semanal nuevamente, observen que tenemos el 127, aquí lo vemos como primer objetivo, segundo objetivo tendríamos el 161 en semanal. Si volvemos a diario, observen que ese objetivo semanal estaría prácticamente en el 188. Luego, interesante operación que podría incluso ser un 1 a 6 para Ethereum, siempre y cuando Ethereum venga a mi área de control de riesgo a visitarla esta vez como soporte. Y aquí debo buscar esa posición que trate de continuar Ethereum al nivel objetivo. Coincidiría prácticamente el semanal con el diario. Ese sería un buen control de riesgo. Si yo estoy equivocado, perdería una unidad y si estoy acertado, pues incluso podría llegar a un 1 a 6 al 188. Si yo sigo bajando en diagrama de tiempo, bueno, pues vemos que aquí, por ejemplo, no está preparado. Observen el momento, está apuntando a ventas. ¿De acuerdo? Ethereum se ha venido a rango, luego no puedo controlar el riesgo de esta criptomoneda ni para ni para compras ni para ventas en H4, lógicamente, porque ahora mismo estaríamos dentro del ciclo de mercado y dentro del ciclo de mercado lo considero rango. En rango, bueno, pues es mucho mejor esperar a que salga o bien por debajo o bien por arriba, nos haga o bien por debajo pivotes de mínimos y vemos cómo se controla el riesgo o por arriba y que nos haga pivotes de máximos y vemos cómo se controla el riesgo. La posición por ahora de Ethereum está clara que sigue en su zona de compra por encima de este soporte. Si es fracturado y viene al 61.8, lógicamente yo como trader pienso otra cosa porque puedo estar totalmente equivocado. Solana. Solana es, bueno, pues otra criptomoneda que a mí me parece muy interesante, igual que Ethereum y Bitcoin. Fíjense qué deriva lleva. Qué posición más ascendente. No corran detrás del precio. Dentro de esta deriva, al final, pivotes de mínimos, todos ellos crecientes. Luego, posición ascendente muy potente para precisamente Solana. Vamos a ver por qué me ha realizado un primer pivote de máximos, un segundo pivote de máximos, un tercer pivote de máximos. El tercer pivote de máximos, que ya lleva dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, por eso este sí es pivote de máximos. Observen cómo puedo trazar una línea de resistencia. Bueno, ese área de resistencia por ahora es efectivo, lo cual implica que no me permite controlar el riesgo porque yo busco soportes en zona de compras por encima de las medias de 34, que es mi ciclo de mercado. Lo que debo de estar buscando son posiciones de continuación de compras. Lógicamente, si aquí yo tengo un área por ahora de ventas, perdón, de resistencia efectiva, pues no es lo que yo exactamente busco. Busco fractura, soporte menor y luego un soporte mayor que, bueno, pues ya ahí me lo indicarán los FIBOs. Observen que tengo otra posibilidad de control de riesgo un poquito más abajo. Aquí tendría este área y, bueno, voy a ver, trazar primero desde este pivote de máximos, los controles de
de Fibonacci, voy a desplazarlos hacia la derecha y observo que Solana, bueno, pues tiene aquí un primer área de soporte importante. Perdón, se me ha movido la línea, no quería que se moviese, ahora ya sí, ese 78,88. Observen cómo precisamente no quiero hacer un zoom del área porque me interesa que observen a la izquierda cómo precisamente ya vino aquí a darle un besito, cómo se apoyó ahí, cómo qué resistencia, luego este área, cómo se apoya como resistencia, luego lo fractura y definitivamente cómo se apoya como soporte, continúa, fíjense cómo produce la fractura, realmente no viene a visitarla, el área en semanal hubiera sido excelente si viniera a visitarla porque ahí podríamos haber controlado el riesgo para continuación de la tendencia, en este caso se fue sin nosotros. Bueno, la posibilidad de vuelta de esta cripto al área de control para nosotros sería un control de riesgo 78,88 sobre un claro soporte. El precio está por arriba, 61,8 sería la invalidación de esta operación. Es decir, si estoy equivocado y Solana sigue bajando y toma el 61,8, pues debo de, como trader, pensar otra cosa. Estoy equivocado y pues se introduce en una zona de ventas. Yo había hecho mis hipótesis con zona de compras, por lo que no puedo mantener la posición. Si, por el contrario, Solana queda por encima de este potente soporte, posibilidad de continuación. Bueno, yo ya he encontrado un área de soporte que lo voy a dejar dibujado. Hay otro más interesante, más cercano, lógicamente. Primero tengo que esperar a que Solana, bueno, pueda producir esa fractura por ahora de la resistencia efectiva. Una vez que tome la resistencia efectiva, fíjense que será un soporte mayor y un soporte más interesante en torno al área 182, concretamente el 88, el 78,6 de Fibonacci, 88,6 de Fibonacci. Este área de control de riesgo, es decir, primero necesito que fracture el área de resistencia para que luego se apoye como soporte. Eso es importante. Observen cómo aquí ya fue tanto resistencia como soporte. Luego, efectivamente, este área también tendría, bueno, pues consecuencias. Luego ya tenemos a Solana atrapado por ahora en un área de resistencia, porque fíjense que el precio va por debajo. Estamos por encima de la media de 34 exponenciales. Luego lo que deseamos son soportes. Sobre resistencia tenemos justo por encima de la cabeza, exactamente por encima del precio, justo aquí. Bueno, posibilidad de soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Si Solana viene a apoyarse al área de soporte, ahí ya sí podría buscar posiciones de compras de cara a obtener el qué, el siguiente nivel de resistencia, que lo tendría justamente aquí encima. Si Solana fractura este área y mi resistencia de línea, bueno, soporte menor, soporte mayor, y podríamos desde este área de soporte, de nuevo soporte, una vez que ha sido fracturado, tratar de continuar la tendencia ascendente de Solana. Si esto en cuanto a semanal, ya hemos descubierto un área importante de resistencia y un área importante de soporte para fijar nuestras posiciones en el mercado. Si yo bajo en Solana, bajamos de time frame, ahora estamos en diario, ahí lo vemos, diaria, Solana en dólares. Bueno, las posiciones de Solana, lo primero que observamos es que no está preparado para subir. Fíjense cómo, bueno, el indicador de momento ya me está apuntando por debajo de cero. Luego, cualquier fractura de línea de resistencia por encima de nuestro ciclo de mercado, automáticamente no podremos controlar el riesgo de ella, no podemos analizar esos áreas de soporte porque el momento no está preparado. Esto es importante. Las fracturas siempre tienen que ir acompañadas, como hemos dicho, de momento. Luego, Solana podría efectivamente seguir corrigiendo en diario como mayor probabilidad, y eso es lo que deberíamos de precisamente estar esperando de cara a nuestro excelente soporte en semanal, y desde ahí tratar de buscar nuevamente posiciones ascendentes a favor de la tendencia. Recuerden que si volvemos a semanal, bueno, pues el primer objetivo semanal lo tendríamos en 157 y el segundo en 161. Si les parece muy lejos, observen, observen a la izquierda, ¿de acuerdo? Observen la volatilidad de la izquierda. O sea que algo que puede subir aún más. Algo que puede bajar
aún más. Nosotros como trader controlamos del riesgo en tendencia. Si estamos equivocados, habremos arriesgado uno con el objetivo de llegar a 5 siempre, o a 3 lógicamente, siempre a favor de la tendencia. Nosotros dejamos correr al precio, que es lo que debemos de hacer. Bueno, vamos a ir a la web de Forex Analytics, porque dentro de Forex Analytics, bueno, pues está Ethereum, también está esta criptomoneda, por supuesto, la plataforma de análisis de mercado. Por $1 la pueden tener 10 días. Fíjense, dentro del panel de control hay unos patrones activos, concretamente, bueno, pues aquí hay una serie de operaciones en tiempo real, hay una serie de patrones cerrados, unos salen por pérdidas, otros salen por, lógicamente, por beneficio. Posiciones siempre se hacen en, bueno, pues son posiciones técnico-educativas que se desarrollan en tiempo real. Por ejemplo, aquí una de mis posiciones, bueno, pues cortos, cuando correspondió, aquí lo ven, la hora, la fecha, para que vean que efectivamente estaba el precio en ese rango de tiempos, ¿no? Objetivo, invalidación. Si nos vamos a Bitcoin, por ejemplo, aquí tenemos la operación de Blake contra precisamente la tendencia semanal que hemos visto en diario. ¿Recuerdan? Que hemos visto en Bitcoin en diario, una de nuestras posiciones que podía seguir bajando más. Bueno, posibilidad de llegar a los 41, que ya va con un 12%. Luego bastante interesante. Y luego tenemos otra de Blake aquí abajo. Bueno, estas son posiciones activas. También recuerden que tenemos salas de chat distintas, una en español, otras en inglés, lógicamente, unas de búsqueda, que son en inglés, de noticias, una sala de operaciones. Bueno, aquí lo ven, la sala en español totalmente, donde vamos comentando y poniendo situaciones. También recuerden que dentro de Forex Analytics hay 5 tipos de análisis para Forex y 4 para criptomonedas. Observen cómo tanto Ethereum, aquí ven, por ejemplo, una posibilidad de onda de Elliott en Ethereum, ¿no? Tanto en diario como en H4. Aquí ven, pueden hacer un clic, todo está totalmente en español y pues tanto como Ethereum como con Bitcoin. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero dar las gracias a todo el equipo de FX Street, a todos los amigos que me han estado acompañando en vivo y en directo. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios en el canal, si lo están viendo a través del canal de YouTube, bueno, pues para ver qué les parece, si tienen alguna duda. Recuerden que siempre se pueden poner en contacto conmigo. Un abrazo muy fuerte para todos y bueno, pues nos vemos en el siguiente webinar. Adiós, gracias.